Las luces del pinball y sus secretos parpadeantes. Hola amigos, con todos ustedes un ángel descalzo, básicamente. Hoy damos visibilidad a un nuevo tema musical de Remember. Para ello vamos a descubrir lo que esconden las luces del pinball. Año 1930. El pinball era un juego de azar, como las tragamonedas, en el que se formalizaban apuestas. Los operadores pagaban al jugador cuando alcanzaban cierta puntuación, pero donde hay juego, hay trampa. Los jugadores intentaban manipular la trayectoria de la bola empujando o sacudiendo la máquina para que no se la trague. Echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, echa la ley. Echa la ley, echa la trampa. Y echa la trampa, echa la ley. Izquierda, derecha, centro, para adentro. Eso sí. Así pues, inventamos medidas para evitar trampas. Una podría ser la autodisciplina. Aprendiendo a jugar mejor, practicar puntería y estrategias y no pensar que solo se trata de suerte, para no tener que recurrir a las trampas. Mientras unos ven un montón de luces parpadeando, aporreando los flippers de forma aleatoria, otros ven un mapa. Donde aprenden a mejorar habilidad y control de la bola. Luego están los sistemas legales y de control, como el primer mecanismo de sensibilidad de los pinballs, el famoso tilt. Tilt es el nombre que pusieron al mecanismo, en su traducción al español, inclinación. Es como una forma educada que tiene la máquina de decirte trampa. Funciona muy simple. Si el jugador agita demasiado la máquina, la pelota cae del pilar. Y cuando lo hace, por mucha puntuación que tengas, pierdes la partida y no hay premio. Cuando el jugador mete otra moneda para una nueva mano, pues la bola se reinicia, ofreciéndote una nueva oportunidad de ser honesto. Si tienes 5 duros, claro. ¿Y qué hay de ese extraño movimiento de la bola que me ha hecho perderla? Esa especie de imán o algo, ese movimiento dentro. Encontramos diseños con imanes, incluso que supuestamente podrían dirigir la bola hacia el centro. Pero en ninguno de estos casos los diseños tuvieron ese cometido. Los imanes solo fueron diseñados para dar dinamismo y misterio al juego. ¿Pita le falta tú a la máquina? Bueno, siempre la puedes castigar con no volver a jugar. Aunque esas lucecitas a mí me están convenciendo otra vez. A lo largo de los años han habido varias encarnaciones y mejoras del mecanismo de inclinación. En modernas máquinas de pinball, una combinación de un péndulo y un anillo es la variación más utilizada. Cuando el péndulo toca el anillo, envía una señal a la máquina, que a su vez le permite al jugador darse cuenta que se ha tropezado o la ha rozado. Con los mecanismos de control y los elementos como luces y sonidos adictivos, es cuando el ser humano empezó a sentir que las máquinas nos escuchan y nos controlan. Las máquinas pinball llegaron a prohibirse en Estados Unidos durante casi 40 años por ser consideradas máquinas de azar. Y otra de sus principales preocupaciones, podían fomentar el juego compulsivo y distraer a los jóvenes de otras actividades más productivas. Si es que no tenían móviles los chavales, ¿qué tenían que hacer? Pues a falta de pinball, pues las canicas o las chapas. Mejor que estudiar. De las canicas y las chapas ya hablaremos en otros vídeos. De estudiar no. Aún en 1976 consiguieron demostrar en los tribunales que el pinball, a todas luces, solo es un juego inofensivo.
Pinball in Nordic Techno. No la escuches, podría ser adictiva. Nos vemos por las pistas, aunque sean de atletismo. A ver cómo cuelo yo la música por allí. Igual en alguna carrera popular de estas, la cuelo. Ya veréis cómo corréis más.